God is good? All the time. All the time? God is good. Ok, en las notas suyas, miren la página 69. Okay. Las posesiones y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero la página 69, si vamos para 70, estamos en la 70, pero en la 69 dice las posesiones y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y para beneficio de la hermana Abby, que nos está visitando esta noche, Abby, esto es lo que estamos haciendo aquí. Esto es un estudio bíblico de discipulado para adultos. Simultáneamente hay un estudio bíblico de discipulado para niños que se llama Seedling, o sea, retoño, y hay un estudio bíblico de discipulado para jóvenes que se llama The Underground. En nuestro estudio bíblico estamos estudiando las respuestas del cristiano genuino a las posesiones, a la prosperidad y a el evangelio. El propósito primario de nuestro estudio es que lleguemos a entender que la clave para vencer el consumismo, gracias hermano, consumismo que nos acosa, somos víctimas de una cosa que se llama consumismo. La cultura donde vivimos, la cultura es consumir, gastar, como decimos en nuestra iglesia, comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionante que nos cae mal, ¿sabes? Eso es lo que hay, ¿verdad? ¿Sabes? La forma en que nosotros podemos vencer eso es llegando a un punto en nuestra vida que podemos discernir por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros que Jesucristo lo satisface todo. Ahí es donde queremos llegar en nuestro estudio, ¿verdad? Y entonces en ese proceso pues fuimos al Antiguo Testamento y vimos desde Génesis hasta el libro de Malaquías, y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Vimos los evangelios, que dicen los evangelios acerca de este asunto, y ahora entramos al libro de Hechos. En este momento ahí es donde estamos. La vez pasada, hablando sobre el particular, tuvimos la oportunidad de estudiar con profundidad, diría yo, quizás más que en otras ocasiones, ¿verdad? Rosana me decía que alguien la semana pasada dijo al lado de ella, en mi vida me imaginaba yo no sabía nada de que eso había pasado a la esposa de Ananías, ¿sabes? El hecho de que había muerto también y la prueba que había muerto y eso, ¿verdad? Y pues a veces nosotros asumimos que todas estas historias, todas estas cosas son de conocimiento público en el contexto de la iglesia, y en realidad pues no lo son. La vez pasada hablamos acerca del caso de Ananías y Zafira. Hablamos antes de eso de Bernabé. La bondad de Bernabé era evidente, sin embargo la conducta de Ananías y Zafira era totalmente distinta. El problema básico de ellos fue malversación, humanamente hablando, malversación de fondos, y estafaron dinero, ¿verdad? Entonces, en la página 70, en la parte de abajo, había unos blanquitos para llenar, y esto es lo que había que poner. Ananías y Zafira valoraron, después, come back, regresa. Ananías y Zafira, en la conducta de Ananías y Zafira, right? No, Ananías y Zafira. I'm sorry. Eso que está ahí. Ananías y Zafira valoraron la apariencia espiritual mucho más que la autenticidad espiritual. Ellos, al ver la acogida tan tremenda que había tenido la bondad, la generosidad genuina de muchos hermanos dentro de la iglesia, que ante el surgir de necesidad dentro de la iglesia primitiva, estos hermanos no titubeaban en vender las propiedades que tenían y traer el resultado de esas ventas a los pies de los apóstoles, y pues eso provocaba gran gozo dentro de la iglesia, y una de las cosas era que el evangelio se esparcía y la gracia, el favor inmerecido de Dios era derramado más y más sobre la iglesia. Amén. So, Ananías y Zafira ven esto, son parte de la iglesia, pero vemos sin duda, a través de lo que leímos, que la apariencia espiritual de ellos era mucho más que la autenticidad
espiritual que ellos tenían. Otra forma de ponerlo es que ellos trataron de aparentar de forma tal que parecía como que ellos estaban dando cuando realmente no lo estaban haciendo. ¿Okay? Ananías y Zafira, contrastados con Bernabé, podemos ver estas cosas. En la conducta de Ananías y Zafira, ¿qué página es esta? ¿Página? 71 ahora, 71. En la conducta de Ananías y Zafira vemos una santidad fingida, mientras que la conducta de Bernabé refleja bondad sacrificada. Estos son principios que podemos destacar en esta historia y que son los principios que nosotros necesitamos prestarle atención porque necesitan ser aplicados en nuestra vida, porque la Biblia dice que se cree que esté firme, mire que no quede. Dada cualquier circunstancia, pues nosotros podemos caer en la misma cosa que ellos. En cualquier momento podemos comenzar a valorar más la apariencia espiritual que la autenticidad espiritual. ¿Amén? Amén. Empezarnos a preocuparnos más por lo que la gente piensa de nosotros y por lo más que por lo que en realidad nosotros somos. Mira, Lupita, ahí hay, aquí hay. Good, thank you. All right. So, ahora el problema fundamental de Ananías y Zafira era que ellos carecían de temor de Dios. Si ustedes se recuerdan, una de las cosas que vimos, ¿verdad? Cuando leímos todo este asunto, en más de una ocasión nos habla acerca del hecho de que sobrevino gran temor sobre la iglesia, ¿ok? Right? Y sobre todo los que oyeron estas cosas, lo que había acontecido con Ananías y con Zafira, gran temor de Dios, reverencia de Dios, respeto de Dios, respeto de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Ya dijimos a la sociedad que la razón primaria por la cual Dios toma esta acción disciplinaria tan seria con relación a Ananías y Zafira es porque Dios estaba protegiendo algo de la iglesia. ¿Qué Dios estaba protegiendo? La pureza. La pureza de la iglesia. ¿Saben? Acuérdense, este es el comienzo de la iglesia, esta es la iglesia primitiva, la iglesia está comenzando, ¿verdad? ¿Sabe? Y Dios, soberano, conociendo todo, presente, pasado, futuro al mismo tiempo, sabe que era necesario tomar una acción seria con relación a esto. Más adelante, quizás la próxima semana, vamos a leer acerca de un mago ahí, ¿verdad? Que era otro charlatán. Sin embargo, a este charlatán, pues Dios no bregó con la seriedad con la cual bregó con Ananías y Zafira, y era por el hecho de que Dios quería proteger la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. Y todavía es lo mismo. A Dios le interesa por encima de todas las cosas, no el tamaño de la iglesia, no la potencia económica de la iglesia, no la extensión de territorio, de propiedad que tienen, nada de esas cosas. A Dios lo que le interesa es la pureza y la santidad de su pueblo. Amén. Right? Que operen bien y que hagan que por medio de sus vidas Jesucristo luzca bien. ¿Ok? So, el problema fundamental de estos dos individuos era que ellos carecían del temor de Dios y eso tiene implicaciones serias y son estas. Cuando el ser humano carece de temor de Dios, importante, cuando el ser humano carece de temor de Dios, ¿qué esto que es importante? Es inevitable que termine viviendo una vida de engaño, de desconfianza y desobediencia. Es inevitable que cuando una persona carece de temor de Dios, termine viviendo de esa forma, fingiendo, una vida fingida, una vida que no es auténtica, una vida que no tiene, obviamente el antónimo de confianza sería ¿qué? El antónimo. Confianza, ¿verdad? ¿Sabes? Confianza en Dios, me imagino, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes? Y esa confianza en Dios, obviamente, pues resulta en obediencia. Exactamente. All right. So, el punto es que ellos carecían de un temor genuino ante Dios. El resultado fue que mintieron al Espíritu Santo, y al mentir al Espíritu Santo están mintiendo a Dios. Amén. Ya. En caso de que yo no haya sido lo suficientemente claro,
el punto que queremos destacar es que la posibilidad de tratar de engañar a Dios, escuche, la posibilidad de tratar de engañar a Dios, la posibilidad de desconfiar de Dios y la posibilidad de desobedecer a Dios debe estremecernos a todos nosotros. Esa posibilidad, la posibilidad de tratar de engañar a Dios para efectos del que está enseñando la clase y de muchas personas que saben 1,000 millones de veces más que lo que yo sé de la Biblia. Ananías y Zafira eran creyentes y Dios los utilizó como ejemplo, right? Ejemplo de personas que trataron de engañar a Dios. Una de las cosas que enseñamos desde hace muchos años a los que son padres de chiquitos que van creciendo es que ellos insistan en inculcar, mayormente por su ejemplo, preferiblemente por encima de todas las cosas, pero también verbalmente, el temor de Dios, asegurarse que los niños no hagan las cosas porque papi está aquí, porque mami está aquí, sino porque si lo hacen es porque Dios dice que es lo correcto, y si no lo hacen es porque Dios dice que no lo es. ¿Por qué no hacemos esto? Pues porque no es correcto a los ojos de Dios, ¿right? ¿Y por qué no vemos tal cosa? Pues porque no es correcto a los ojos de Dios. ¿Por qué no vamos a tal lugar? Porque no es correcto a los ojos de Dios, ¿right? So, el resultado es muchísimo más efectivo porque usted como padre y como madre no está 24/7 alrededor de su hijo, y en la medida que sus hijos van creciendo es menos y menos el tiempo que esté físicamente la presencia suya está delante de sus hijos. Que usted lo que necesita, usted debemos orar para que nuestros hijos pues sean temerosos de Dios, ¿okay? Así que la posibilidad de engañar a Dios está por ahí, ¿right? ¿Okay? La salvación nuestra es nuestra, Dios nos la dio, no hay nada que preocuparse sobre el particular, pero sí nuestra efectividad como creyentes, nuestro testimonio, la influencia que nuestras vidas van a tener para el Evangelio, ahí es donde está, detrás de eso está el enemigo, si es que en realidad somos verdaderamente salvos, ¿okay? Y esa posibilidad de desconfiar de Dios está presente también, y obviamente si podemos llegar a desconfiar de Dios, pues sin lugar a dudas, pues el que desobedezcamos a Dios es inevitable, ¿okay? Now, en lo que acontece con la conducta de Ananías y Zafira, como ya dijimos al comienzo, no se establece un precedente. Repito eso. ¿Se acuerdan que al principio discutimos aquí con este libro de Hechos qué vamos a hacer con esto? Que todo lo que pasa en el libro de Hechos se supone que pasa en la vida de toda la iglesia, ¿right? Son precedentes, son que se van a repetir, pues necesariamente no, porque el libro de Hechos es un libro transicional, ¿right? ¿Sabes? Donde vemos la iglesia que está surgiendo y Dios está estableciendo, ¿verdad?, cómo su iglesia iba a ser conducida, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de señalar en este momento es que lo que acontece en la vida de ellos no sienta un precedente. Quiere decir que si algún día de estos a usted se le ocurre pues hacer algo parecido a lo que hizo Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Sabes? Pues no es de esperar de parte nuestra de que pues en cualquier momento se fueron en viaje, ¿sabes? No hay un precedente ahí, quiero decir, ¿ok? No un precedente, pero sí vemos un principio eterno, que es la otra contraparte que señalamos. Muchas de estas cosas pues no son precedentes, algunas sí son precedentes, algunas sí son cosas que hay que hacer, ¿entiendes? ¿No? Que son perpetuadas a través de la historia de la iglesia hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son simplemente principios eternos que nosotros precisamos aplicar en nuestra vida, ¿right? Ejemplo de eso lo vemos en Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9. Búsquelo todo el mundo un momentito, por favor. Gálatas, capítulo 6,
versículos del 7 al 9. ¿Okay? ¿Perdón? Exacto. ¿Okay? ¿Todo el mundo lo tiene? Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10, debió haber dicho, perdóname. ¿Ok? Léalo, hermana Lupita, por favor. ¿De 7 al 10? De 7 a 10. Acuérdense, la razón por la cual estamos leyendo esto es porque queremos clarificar el hecho de que lo que acontece con la conducta de Ananías y Zafira no sienta un precedente. Eso quiere decir que no toda la persona que trate de engañar a Dios o de desconfiar de Dios o de desobedecer a Dios, el resultado no va a ser que esa persona va a caer muerto ahí fulminantemente. Eso es lo que queremos decir cuando no es un precedente. Dios hace lo que quiera porque Él es soberano. Amén. Pero la enseñanza no es esa. Lo que sí vemos es un principio de carácter eterno. Y esta otra porción bíblica nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. Dale, hermana. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Se da cuenta de algo, ¿verdad? O sea, una de las cosas que hemos estado repitiendo consistentemente es que la cuestión esta de en las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios, en el caminar con el Señor, el asunto de velar por los necesitados no es una cosa que es opcional, ¿verdad? ¿Sabes? Unos sí y otros no, ¿verdad? Es una cosa que es de esperarse de cada uno de nosotros. Amén. Y esto no es ni siquiera del Nuevo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento vemos precisamente eso. Y gran parte del descontento de Dios con el pueblo de Israel era precisamente por eso. Porque ellos hacían el chivo loco, ellos hacían, ¿sabes? Lo que mantenido, lo que fuera, ¿sabes? Y no atendían las necesidades de aquellos que estaban, perdonando la redundancia, necesidad. El pasaje nos dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Eso es un principio agrícola. ¿Cuántos son gente de campo? Right? Ok, right. ¿Sabes? En el sentido de que, pues, si tú sembraste aguacate, ¿qué vas a cosechar? Aguacate, ¿verdad? Ok, ¿sabes? Sentido está aquí aplicado en un sentido metafórico, ¿verdad? Y en el aspecto moral, ¿ok? Entonces Pablo dice, porque el que siembra para la carne, en otras palabras, la persona que decide hacer concesión a los deseos de la carne, acuérdense que aunque nosotros somos creyentes, aunque somos cristianos, aunque ya hemos experimentado y estamos experimentando los dos aspectos de la santificación, ¿right? ¿Okay? ¿Cuál es la primera? Santificación posicional. En Cristo Jesús ya hemos sido declarados justos, ya hemos sido perdonados, ya no somos culpables y ahora en este momento continuamos siendo santificados. Es lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento. Tenemos luchas con lo que nosotros llamamos los vestigios, los hilachos de nuestra vieja naturaleza, que todavía están colgando por ahí, tratando de hacernos la vida posible. Y en momentos, usted y yo decidimos, porque el libro advertido todavía está con nosotros, ¿right? Usted y yo decidimos muchas veces hacer concesiones a los deseos de la carne. A eso se refiere cuando dice que siembre para la carne. El resultado de hacer eso, de la misma forma que cuando usted siembra una pepa de aguacate, una semilla de aguacate, lo que cosecha es aguacate, ¿verdad? Pues
Pues el que siembra para la carne, inevitablemente de la carne va a sembrar, va a cosechar una cosa que se llama ¿cómo? Corrupción. Eso se refiere a algo que está descompuesto. Cuando los alimentos se dejan afuera, cuando la carne se deja afuera, se pudre, ¿verdad? Se corrompe, right? Y cuando las personas insisten, mire, escuche que es importante, en continuar sembrando para la carne, para los hilachos, el Espíritu Santo le dice que no, y que no, y que no, y ellos siguen sembrando para los hilachos eso lo que provoca es que el carácter de la persona, ¿verdad?, continúe empeorando, continúe corrompiéndose, ¿verdad? ¿Sabes que no? Y si usted es hijo de Dios, pues Dios, como todo buen padre, ¿qué hace? Disciplina, ¿verdad? Y muchas veces, pues, Dios tiene que, ¿sabes? Pararnos la alfombra un poquito para que nosotros, pues, caigamos en cuenta. ¿Ok? So, que siembra para el Espíritu, en otras palabras, la persona que actúa conforme al Espíritu, nuevamente, el Espíritu cosecha ¿qué? Vida eterna, y no se refiere tanto ahí al aspecto de la duración, más bien se refiere a una calidad de vida que es alta, vida abundante, como hablamos el otro día. ¿Ok? So, Ananías y Zafira, ¿para quién sembraron? La carne. ¿Y de la carne cosecharon? Bien, pero que bien. Corrupción bien corrupta. Right? Y Bernabé, ¿para qué sembró? Espíritu. Right? ¿Sabes? El Espíritu cosechó vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 9, todos lo sabemos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Tiempo ahí es kairos. Escucha, importante. Right? Okay. Porque también en el próximo versículo hay otra palabra también que es significativa. Dice aquí, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, y a su tiempo ahí, ya saben, la palabra kairos no es crono, no se refiere a días, meses y años, se refiere a un momento en particular cuando las condiciones son propicias para que algo se realice. Amén. ¿Sabe? Hay una diferenciación. Entonces dice, así que sigamos haciendo lo que es correcto. Porque en el momento de Dios vamos a cosechar. Pues, si no tiramos la toalla, ¿verdad? Si no desmayamos. Y siempre hemos dicho que siempre es demasiado temprano para tirar la toalla, ¿sabes? We don't do that. Nosotros no tiramos la toalla porque la obra que comenzó Cristo en la vida nuestra, Él la va a perfeccionar. ¿Verdad? No hay razón para tirar la toalla. Amén. Tenemos más que razones bíblicas. El que nos llamó, el que decíamos el domingo, fiel es el que nos llamó, que también ¿qué? Lo hará. ¿Sabes? Todas esas cosas, ¿verdad? No estamos hablando de super fe, no estamos hablando de manipular, ni envolviéndonos en cuestiones de carácter metafísico, simplemente estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, subraye eso, ¿ok? Según tengamos oportunidad, porque cuando yo leo eso de primera intención, se me parece un poco al Cairo, ¿verdad? Cuando las condiciones estén bien, cuando yo tenga bastante, cuando me sobre, cuando ¿verdad? ¿Sabes? Según tengamos oportunidad, ¿sabes? O cuando haya una gran necesidad, Dios cuide a este país y a nuestros hermanos en Haití o donde sea, ¿verdad? ¿Sabes? Pero ahí lo que quiere decir es esto, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Pero especialmente, mayormente, ¿qué? No de la fe, ¿verdad? Eso suena como medio inconverso, no le gusta eso. Dice, tienen preferencia, no por otro, ¿verdad? ¿Sabes? Bueno, sea Dios cierto, que todo el mundo sea mentiroso. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que tenemos que creer, verdad? ¿Sabes? Pero entonces, lo que es interesante es que cuando dice, mientras tengamos oportunidad, ¿y sabes qué? ¿Sabes cuándo que tenemos oportunidad? Siempre. Gloria a Dios, exactamente. Ese es el punto. Siempre tenemos oportunidad, ¿sabes? No hay momentos, ocasiones específicas. ¿Ok? So, el otro punto que vamos a ver un momentito es el asunto de las viudas. ¿Right? En Hechos aquí, capítulo 6, versículos del 1 al 7,
vemos el asunto de estas viudas. Ellas necesitaban algunos servidores que se levantasen y que ayudaran en la gestión que los apóstoles estaban realizando hasta ese momento, de forma tal que los apóstoles pudiesen dedicarse a las cosas que primariamente Dios los había llamado. ¿Okay? So, vamos a leer la porción bíblica. Vamos a darle la oportunidad entonces a la hermana Francis que lea ahí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Yo hago una exposición bien breve y vamos a la próxima sección del estudio. Continúe, hermana. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le impusieron en las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes ofrecían a la fe. Obedecían a la fe. All right, okay. So, el asunto de las viudas, right? En el contexto de lo que estamos estudiando nosotros, la respuesta del cristiano verdadero, las posesiones, las cosas materiales, el dinero y todo eso. El versículo 1 comienza con la frase "en aquellos días". Aquellos días se refiere a los días que procedieron al juicio que se realizó contra los apóstoles. ¿Te acuerdas? Que le dijeron a ellos: ustedes los vamos a herir, no le vamos a tumbar la cabeza, el Sanedrín y todo aquel montón de gente, pero de este Jesucristo, ustedes, chitón en Puerto Rico decía, callado la boca, no diga absolutamente nada, ¿verdad? ¿Sabe? Así que en esos días es luego de ese juicio y sabemos entonces que ellos no hicieron caso a la instrucción que le dieron, todo lo contrario, ellos salieron más entregados, ¿sabes? Totalmente entregados, ¿verdad? Determinados a continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que en aquellos días, dice la Escritura, como crecía el número de los cristianos, De los discípulos. ¿qué decía? De los discípulos. Subraye eso porque eso es crucial, importante. Qué bueno. Crecía el número de los discípulos. ¿Right? Es significativo, Iván, que no dice cristiano, no dice creyente. Hay una diferencia entre un cristiano, un creyente y un discípulo. Amén. Jesucristo, la instrucción que nos dio, que le dio a la iglesia, fue ir y hacer discípulos. Toda potestad me dada en los cielos y la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos, ¿right? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Right? So, es importante para nosotros que decidimos venir de Claremont, venir de más para allá, de Apopka, venir de ¿dónde es que viene Reese? De Deltona, de venir de Alafaya, a la whatever, de UCF, y venir de tal lejos, ¿verdad? ¿Sabes? Un miércoles en la noche, ¿sabes? Después de hacer una jornada de trabajo, teniendo que levantarme al próximo día temprano, teniendo hijos chiquitos que tienen que hacer trabajo para la escuela, teniendo teenagers que a veces nos complican la vida. Amén. Amén. ¿Sabes? Y nos podemos evitar el mal rato, ¿verdad? Quedándonos en la casa, el malestar. ¿Sabes? Pues, ¿sabes por qué hacemos eso? Pues porque
ante la magnitud de lo que Jesucristo hizo por nosotros simplemente estamos siendo obedientes y estamos dejando que Él, a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos convierta en sus discípulos. Amén. That's what we're doing. Esto se llama matete. Matete quiere decir discípulos. Right? So, como crecía el gran número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En otras palabras, que el crecimiento de la iglesia creó problemas de administración que estaban afectando la unidad de la iglesia. ¿Okay? De hecho, había cristianos que hablaban griego y había cristianos que hablaban, mejor dicho, arameo. Así que dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, mejor dicho. Entonces, presenta un argumento de negligencia, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, que las viudas de los griegos, que eran minorías, ¿sabes?, eran desatendidas en la distribución diaria. La distribución diaria era el proceso mediante el cual la iglesia primitiva llenaba las necesidades de la iglesia. Amén. ¿Te acuerdas? Que cuando había una necesidad, lo que fuera, alguien, lo que fuera, pues uno vendía su casa o una tierra o una vaca o un camello, lo que fuera, y lo que fuera lo traían a los pies de los apóstoles para que el mismo fuera distribuido por las personas que tenían necesidad. Pues todas las mañanas había algún proceso, yo no sé lo específico, en que eso se realizaba, y en ese proceso lo que se nos dice es que daba la impresión, porque eran tantos, right, y la mayoría eran hebreos que hablaban arameo, que a las viudas griegas pues no se estaba bregando bien con ellos. Right? Entonces, esa es la distribución diaria, ¿ok? Distribución diaria de alimentos, distribución diaria de dinero también. ¿Olviden eso? ¿Sabes? ¿Se acuerda del hombre aquel que en la entrada de la hermosa pidiendo, dame limosna, y Pedro dijo, dinero, oro y plata, yo no tengo, dale. Pero las casas que se vendieron, eso no es mío, eso es de la iglesia. ¿Sabes? No. Entonces los 12 apóstoles aquí convocaron a la multitud de discípulos. Qué lindo, la multitud de discípulos. ¿No eran 2 o 3? Multitud. Era una multitud. Porque todo el mundo estaba claro que había sido llamado a ser un discípulo, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, que no se avergüenza de Él ante nadie, ni familiares, ni gente en el trabajo, lo que sea. ¿Okay? Entre los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, no es apropiado, ¿verdad? ¿Sabes? No es apropiado, no es lo más sabio, no es lo más prudente, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Servir las mesas no es ponerle manteles y que la gente venga, ay, ¿qué usted quiere comer? Eso no es servir las mesas. Está hablando de que, alguien me dice, de la distribución diaria de dinero y de comida. Eso es. De eso es que se trata, ¿right? No es lo que era un restaurante y la gente venía a comer y se le daba, ellos meseros. No es ese servir las mesas. Versículo 3. Esta es la instrucción que están dando, ¿ok? Los apóstoles están dando instrucciones a la iglesia, a la multitud de discípulos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, ¿right? Que tengan una buena conducta delante de la iglesia y de afuera, llenos del Espíritu Santo. El hecho de estar lleno del Espíritu Santo se refleja en el sentido de que pues son gente que viven una vida piadosa, que obedecen. ¿Cómo saben estar llenos del Espíritu Santo? ¿Le dan un examen o algo así? ¿Tú entiendes? No, simplemente se ve si son personas que viven vidas centradas en la obediencia 24/7 de la voluntad de Dios. Que está lleno del Espíritu Santo, that's what he does. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Ok, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que tomaban decisiones correctas, decisiones que resultaban en que Cristo fuera glorificado. A quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? De la mesa. Ok, good. Nosotros, los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Multitud de qué?
Discípulos. Y eligieron, quiere decir que hicieron unos listados, unos candidatos que empezaron a hacer propaganda, que empezaron a hacer campaña, ¿sabes? Que llamaron por teléfono, que mandaron textos, ¿right? No, ¿sabes? Y eligieron la multitud de discípulos basándose en las instrucciones de los apóstoles. ¿Amén? ¿Sabes? Los apóstoles dieron unas instrucciones y en base a esas instrucciones la iglesia eligió. ¿Sabes? Que eso es una de las cosas que nosotros como iglesia tratamos de hacer. Amén. Los ancianos buscan la mente de Dios en lo que dice la Escritura, ¿sabes? Y con la ayuda del concilio, pues entonces presentamos unas ideas a la iglesia para que la iglesia pues opere conforme a las instrucciones que se le da. Amén. Y ahí es donde sale la cosa de que el funcionamiento nuestro, ¿ok? So, entonces eligieron a Esteban, primer mártir de la iglesia, hombre lleno del Espíritu, de fe mejor dicho, del Espíritu Santo, a Felipe, gran evangelista, este fue el que evangelizó el eunuco etíope, right? Prócoro, ¿ok? Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, proselito de Antioquía, o Antioquía. Ay, güey. No peleemos por esos detalles tan importantes, ¿ok? A estos que acabo, estos 7 que voy a mencionar, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos para que recibieran poder. No, les impusieron las manos porque era imponer las manos en ese contexto histórico, es una acción que se realizaba para comisionar personas que ya previamente habían sido certificadas para realizar cualquier labor, en el contexto de la iglesia y fuera de la iglesia también. ¿Ok? So, le impusieron las manos. Versículo 7. La palabra del Señor, ¿qué pasa? Crecía. Eso es lo que quiere decir, ¿sabes? No creciendo, o sea, no piense, wow, la palabra ahora es más grande, la Biblia es más grande. No, eso lo que quiere decir es que el evangelio se hacía parte más y más de la vida espiritual de la gente. Al evangelio, la palabra de Dios crecer, eso es lo que quiere decir. El número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. En otras palabras, la fe es las doctrinas encerradas en el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, algunas cosas que podemos decir con relación a esto, rápido. Primeramente, que la comunidad de fe, vemos ahí que se preocupaba de sus miembros. Amén. ¿Okay? Y que hay una responsabilidad inherente en la comunidad de fe en cuanto al cuidado que la iglesia debe tener de los unos con los otros. Cuando la comunidad de fe cumple con su responsabilidad, escríbase esto en sus notas. Salud. Cuando la comunidad de fe cuida de sus miembros, ningún seguidor de Jesucristo debe estar en necesidad. ¿Ok? Ahí es. Hello. Amén. Eso es complicado en el día de hoy. ¿Right? ¿Por qué es complicado en el día de hoy? ¿Alguien me levanta la mano y me dice? Okay. ¿Por qué es complicado en el día de hoy para la iglesia? Sí, Ana. Porque no todos vivimos en el mismo lugar. Eso podría ser, por hay más razones. Porque lo que estamos diciendo, cuando la comunidad de fe cuida de sus miembros, ningún seguidor de Jesucristo debe estar en necesidad. El contexto de la iglesia local. A veces no sabemos quién tiene necesidad. Okay, alright, that is a good reason. Porque no es la que estoy buscando. Alright, ¿cuál? Una vida muy agitada. Una vida muy agitada. A ver, sí. ¿Una iglesia verdadera? Oh, también. A ver, ya dije. Porque nosotros no nos concentramos en las otras personas. ¿Ok? Nosotros no nos concentramos en las otras personas que necesitan, sino que estamos viéndonos nosotros. Esa es muy buena razón, pero no es la que yo estoy buscando. Dale, la última. No tenemos los bienes en común.
es una buena razón, pero no la que estoy buscando. Ok, now, eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ves? Ya eres inspirado. No es muy inspirado, simplemente que es lo que yo tengo, lo que tengo en mente, ¿verdad? ¿Sabes? Es que cuando la comunidad de fe cuida de sus miembros, ningún seguidor debía decir ahí, de Jesucristo, debe estar en necesidad. ¿Sabes? La comunidad de fe es la iglesia local, ¿vale? Okay. Puede estar en la mejor disposición para cuidar de los miembros de la iglesia, pero esa acción, eso último, ningún seguidor de Jesucristo debe estar en necesidad, es sumamente difícil porque mucha gente que es parte de la comunidad de fe, en el contexto en que nosotros estamos viviendo, está en necesidad porque han violado abiertamente los principios de Dios. ¿See the point? Yeah. Right? So, ¿y qué haces tú cuando una persona está violando abiertamente los principios de Dios? Al momento de llenar las necesidades de esa persona. ¿Vemos? Right? ¿Sabes? Esto es una... ¿Tú no lo ves? ¿Tú no entiendes? Ok, o sea... Hay miembros de la comunidad de fe, right, que están en gran necesidad, ¿ok? ¿Sabes? La afirmación que tenemos aquí es que cuando la comunidad de fe cuida de sus miembros, right, se preocupa por ellos, tiene amor por ellos y está en la disposición de cuidar sus finanzas para poder ayudar económicamente a los miembros de la iglesia, eso es lo que quiere decir, ¿okay? Cuando eso sucede de esa forma, ningún seguidor de Jesucristo en esa iglesia local debe estar en necesidad. Y lo que yo estoy proponiendo es que eso es altamente difícil en el contexto en que nosotros vivimos en el día de hoy, porque la inmensa mayoría de nosotros muchas veces estamos en necesidad porque abiertamente hemos violado y continuamos violando los principios de Dios con relación a la administración correcta de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. No es nada nuevo, es lo que se ve a través de la historia, ¿verdad? So, quiere decir entonces que aquí no vemos, otra vez, un precedente. Aquí lo que vemos es un principio, ¿verdad? ¿Sabes? Y nosotros tenemos que cuidar de las necesidades de las personas. Tenemos que ver eso no como una cosa que algunas personas hacen y otros no, sino es nuestra responsabilidad de todos nosotros. Pero al mismo tiempo, nosotros precisamos asegurarnos que somos buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas de Dios, al momento de nosotros pues decir, fulano de tal, pues se decidió ir y comprarse un carro que no necesitaba, que una marca que de tal, no sé cuántos cientos de docenas de miles de dólares, I don't know, o sea, y pues, sabes, con un trabajo que solamente tiene para esto, y ahora, pues, sabes, tienen que decidir entre pagar el carro, o comprar comida, o pagar la luz, y para pagar el carro, tuvo entonces que no pagar la luz, y le cortaron la luz. So, la iglesia, es difícil en este momento, porque la iglesia no es que decir, ok, le cortaron la luz, ¿cuántos son? 2.500, aquí está el cheque por 2.500. No, la iglesia tiene que ser buena administradora de las cosas del Señor. Amén. Pues a eso es que me refiero, que en el contexto del día de hoy, pues eso, vivir de esa forma es bastante difícil, no es que es imposible, pero es bastante complicado. Hay muchas variantes, es lo que quiero decir. Pero Dios, en su sabiduría, todo lo que nosotros necesitamos para hacer las cosas como Dios quiere, Dios lo ha provisto. Amén. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuál es la voluntad de Dios en algunas cosas, pues simplemente esperamos en el Señor, porque en su momento Él nos lo dará. Y lo que nosotros necesitamos hacer, lo vimos el domingo, por lo menos alguien se acuerde, lo que necesitamos hacer es asegurarnos que en las cosas que nosotros sabemos básicas que son la voluntad de Dios, obedecerlas. Right? Obedece lo que tú sabes que es básico de la voluntad de Dios, y en las cosas que son más complicadas, Dios en su momento nos dará la claridad que necesitemos. Amén. Ok, escríbase esto rapidito. La comunidad de fe designa líderes.
3 cosas. Ser líderes son diáconos, pero la semana que viene celebramos un poquito con los diáconos, que satisfagan necesidades de acuerdo a la palabra. Esas personas que escogieron iban a satisfacer necesidades, pero de acuerdo a la palabra. Líderes que apoyen el ministerio de la palabra. La razón por la cual escogieron estas personas era para que ellos pudiesen dedicarse a la oración y al estudio y la predicación de la palabra. Amén. Right, ¿sabes? Cualquiera de nosotros que decida ayudar en algún ministerio de la palabra, de la iglesia, lo hace, debe hacerlo con eso en mente. Yo estoy haciendo esto para darle la oportunidad al pastor Pedro, o al pastor Jaime, o al pastor Joaquín, para que el pastor Joaquín tenga tiempo para invertir en oración y en la palabra. Alright, okay. Y la comunidad de líderes que unifiquen el cuerpo alrededor de la palabra. Que unifiquen el cuerpo alrededor de la palabra. Que por eso es que no eran personas, tienen que ser personas de buen testimonio, ¿ok? Si usted ve la descripción que hablan de un diácono, ¿verdad? ¿Sabe? Dice que los diáconos tienen que ser honestos, ¿right? De hecho, en la parte de abajo dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, ni codiciosos de ganancia honesta. Honestos quiere decir serios en mente y carácter, no superfluos y volubles sobre asuntos importantes. Sin doblez quiere decir que no deben decir una cosa a ciertas personas y a otras algo distinto. No deben hacer las cosas hipócritamente, sino con honestidad, claridad y coherencia, y no deben ser chismosos. Imagínense, all those kinds of things. All right? So